Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro webinar Pandemias, Naturaleza y Sistemas Económicos. En nombre del programa de Economía y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Salle, reciban un fraterno saludo. En la tarde de hoy abordaremos algunas estructuras históricas, económicas y sociales que nos permitirán tener una más amplia perspectiva de comprensión de los fenómenos actuales. Y para ello hemos invitado a dos especialistas en el tema. eh, Y nos acompañan el día de hoy el profesor Juan Pablo Raxiunas, economista, especialista en finanzas con estudio en maestría de teoría y política, el profesor Frank Molano Camargo, magíster y doctor en historia. Mi nombre es Alba Janet Barón y voy a ser la moderadora de este encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. A nuestro público les pido por favor escribir en el cuadro de preguntas todo lo que pueda, todas sus inquietudes, dudas que puedan surgir durante el transcurso del foro y al final daremos un espacio para que nuestros especialistas puedan aclarar todas sus dudas y comentarios. Comencemos entonces. Bien, algunos autores han manifestado que es más sencillo imaginar el fin de la humanidad que el fin de la desigualdad y la injusticia. La pandemia del COVID-19 abre una disputa de interpretaciones porque nos devolvió una cierta sensación de igualdad, de pertenencia a una misma comunidad, pero acto seguido también nos mostró la profunda desigualdad en la que vivimos. Profesor Frank, ¿de qué manera puede explicar la actual pandemia? ¿Cómo se puede explicar como un proceso que relaciona las dinámicas actuales del capitalismo sobre los ecosistemas y los sistemas económicos? Bueno, Alba, en primer lugar, muchísimas gracias y buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan en este tipo de reflexiones sobre este tiempo que agobia a las personas, que nos estresa, que también nos llena de esperanza, de deseo de que todo esto termine para volver a una normalidad. Entonces, diría para empezar que compartiendo la perspectiva de una ambientalista y filósofa de la India, Vandana Shiva, ella sostiene que hoy el mundo, todos vivimos una triple crisis. En primer lugar, enfrentamos una gigantesca extinción de especies eh, no humanas, animales y vegetales. Eh, y esta extinción de especies acompañada de una aceleración del calentamiento global, no solamente por las dinámicas, sino por las dinámicas antropocéntricas, y obviamente una etapa de catástrofes por enfermedades crónicas en los últimos años, de la expansión del cáncer, pero también estas pandemias, esta se dice que es la séptima pandemia siglo XXI, la de la COVID-19. Pero esto está sumado, está articulado a una economía global capitalista que ha venido incrementando su dinámica de instrumentalización y abuso sobre la naturaleza y sobre los ecosistemas. Entonces, siguiendo también a otro pensador, a Ulrich Beck, su libro La sociedad del riesgo, nos dice que esta sociedad, ese libro lleva casi 20 años, sí, decía que cada vez estas sociedades son más, se caracterizan no tanto por la distribución de bienes y servicios, sino por la distribución de males. O sea, lo que más se distribuye entre todas las personas son males. Pero claro, no se distribuyen, esos malestares no se distribuyen de manera equitativa, democrática. Si bien todos estamos expuestos, pues efectivamente hay poblaciones que están mucho más expuestas a, a infectarse y a vivir en una condición permanente de riesgo. Y lo que nos muestra esta última pandemia
es que si bien todo el mundo está afectado, no todos estamos afectados de la misma manera. Hay gente que está mucho más afectada, de hecho, que ha perdido la vida, y si se miran las estadísticas, quiénes son los que mueren en estas pandemias, y particularmente en esta última, hay una secuencia histórica de cuál ha sido también la dinámica misma del capital en el mundo y su relación con la naturaleza. Entonces, las afectaciones, eh, claro, nos pueden llegar a todos, pero efectivamente hay sectores sociales mucho más afectados, que tienen que ver con los sectores de bajos ingresos, de los países del sur global, eh, y poblaciones que, por ejemplo, como los adultos mayores, enfrentan condiciones de vida de alta precariedad, porque muchos no lograron llegar a la vida pensional, muchos están en abandono. Y si pudiéramos hacer estudios más adelante de lo que ha ocurrido, encontraríamos que la distribución desigual del malestar, como lo dice Ulrich Beck, una de las características de este tiempo, y desde ahí es que tocaría entrar también a valorar el significado y la construcción social y la generalización diferenciada, obviamente, de esta actual. Bien, profesor, ¿me escucha? Perfectamente. Bien, profe, muchas gracias. Es que se fue un momento el audio. Bien, existen diferentes tipos de capitalismo, ¿sí? Y su surgimiento, pues como el de todos los sistemas económicos que han existido a lo largo de la historia, podría ser explicado a través de la institucionalidad en la economía. Profesor Frank, ¿se podría afirmar entonces que el desarrollo del sistema capitalista desde hace ya 6 siglos puede estar relacionado con fenómenos pandémicos? Sí, yo creo que esa, esa pregunta es clave para el análisis de esta tarde, en el sentido que el capitalismo, si yo lo defino a partir de otro autor, Jason Moore, como una forma de ordenar, de organizar la naturaleza, incluidos los seres humanos que somos naturaleza. Nosotros somos seres biológicos. El capitalismo lo que ha hecho desde hace 6 siglos es organizar de una forma, digamos, llamémosla racional, pero esa racionalidad con unos límites de abuso sobre los ecosistemas, un abuso creciente sobre los ecosistemas. Y entonces, ese orden de la naturaleza, además ha tenido momentos de expansión y ha tenido diferentes globalizaciones. Y de hecho creo yo que para el caso europeo el fin del feudalismo hacia el siglo XIV va a estar acompañado, va a ser generado, entre otras cosas, la crisis del feudalismo y el ascenso del capitalismo europeo por una gran pandemia conocida como la peste negra. Eh, la peste negra llega a una Europa en crisis ambiental, una Europa que ha devastado los bosques para expandir la agricultura, una Europa de unos 400 millones de habitantes entonces, y el 50% de esa población muere producto de la pandemia. Y esa pandemia va a ser significativa porque para recomponer la sociedad europea, el capitalismo naciente debe, sin dejar de explotar la tierra, expandirse internacionalmente. Y es el periodo digamos, de la invasión europea hacia América en el siglo XVI. O sea, la peste negra significa es el momento de crisis del feudalismo europeo y de ascenso del capitalismo, y empieza a expandirse con una característica muy particular, y es que el capitalismo europeo, a diferencia, por ejemplo, del comercio chino de la época, que no establecía colonias ni obligaba a otros pueblos a transformarse, sino tenían intercambios económicos, los europeos sí instalan sociedades, tratan de convertir en Europas o asemejar a Europas a los países conquistados. Y esa es una expansión del capitalismo, y esa expansión va a estar acompañada por una serie de pandemias nuevas, por ejemplo, la gran destrucción de la población indígena de América Latina,
de los mayas, los incas, los aztecas y los muiscas, en el caso colombiano, que hoy día es Colombia, estuvo acompañada de la difusión de una serie de virus y bacterias que generaron sarampión, generaron viruela y que eso diezmó la población. Pero no solamente fue la operación de la difusión, la conexión internacional de los virus generados por el comercio capitalista, sino también las condiciones laborales o sociales de estos pueblos colonizados. Entonces, el capitalismo en su dinámica colonialista empeoró la vida de la gente, de las comunidades indígenas, les destruyó sus sistemas alimentarios, sus sistemas de curación, de creencias, y ese trauma social fue muy favorable a la expansión, por ejemplo, de la viruela, que diezmó la población. Desde entonces, cada ajuste territorial del capitalismo ha estado acompañado también de nuevas pandemias. Por ejemplo, siglo XIX, el cólera se expande internacionalmente a medida que las tropas inglesas dominan la India, articulan la India al mercado mundial. Las tropas son las que portan y llevan el virus, la bacteria, virus y bacterias de enfermedades como el cólera que las expanden internacionalmente. Igualmente, la malaria en el siglo XIX y siglo XX, el SIDA mismo, eh, el VHI, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que, si bien se genera en África, por el proceso de colonialismo que pone en contacto ecosistemas donde habitaba el virus sin que fuera problemático para las especies de simios, una vez que se ponen en contacto con seres humanos en condiciones de vida, difíciles condiciones de vida, y luego ese colonialismo expande el virus, llega luego Haití a Estados Unidos y Estados Unidos se expande en la década de 1980 por todo el mundo. Indudablemente que hay una conexión estrecha entre lo que algún historiador llamaba la unificación mundial bacteriológica y de gérmenes con las dinámicas del capitalismo y las globalizaciones capitalistas. Y estas Bien, últimas pandemias señor. tienen que ver con lo mismo. Ujú. Bien, profe, y ahora que usted lo menciona a propósito del fin del feudalismo, profesor Juan Pablo, ¿cómo podrían entonces, en su opinión, estar relacionadas las pandemias con el fin del feudalismo y el surgimiento del precapitalismo financiero? Bueno, muy buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecerle a la universidad la oportunidad que me ha dado para conversar con ustedes y gracias a ti, Alba, por la invitación y es un honor para mí estar al lado del profesor Frank, un historiador de mucho renombre en nuestro país. Bueno, el problema de los sistemas económicos, como bien lo decía ahorita el profesor Frank, ha estado muy relacionado con estas pandemias. La naturaleza indudablemente ha tenido efectos sobre los sistemas económicos y un ejemplo de ello pues fue el de la peste negra que contribuyó sin duda a darle fin al sistema feudal y realizar la transición a lo que nosotros podemos denominar el precapitalismo financiero, aquella labor que realizaron la burguesía europea, cabeza de los comerciantes, quienes hicieron todo un proceso de varios siglos para traer y consolidar más adelante lo que sería el capitalismo industrial. Ese fenómeno de transición pues fue muy complejo y sin duda pues dejó para la humanidad avances técnicos, avances sociales, avances políticos, cambió la geopolítica del mundo, cambió la forma de ver la humanidad, la gente dejó atrás un poco las consideraciones teológicas, aquellas enseñanzas que el escolasticismo había dejado muy arraigado en la Edad Media y dio paso a una nueva forma de ver el mundo con un espíritu comercial, con el espíritu de la ganancia, que le permitió a la gente cambiar la perspectiva sobre el comportamiento de la sociedad. Entonces, ese fenómeno de la peste negra
fue tan fuerte que incluso contribuyó a cambiar todo un sistema económico. Hoy en día nos enfrentamos a una nueva pandemia y esa pandemia no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con nuestro capitalismo financiero globalizante. El capitalismo está tan arraigado que ha aguantado varias crisis, como la crisis del 29, la crisis del 2008. No sabemos si esta crisis, por tratarse de una crisis de la naturaleza, vaya a ser tan fuerte que nos permita dar un paso más allá hacia una nueva forma de capitalismo. Así es, profesor. Ahora, sin extremar el valor de las analogías, aunque realmente pueden ser muy ilustrativas, profesor Frank, ¿qué ejemplos históricos de pandemia han tenido estas características? Y hablo en términos de procesos médicos, políticos, económicos y ambientales. Bueno, ya comentaba, en general, bueno, las pandemias tienen que ver con la exposición a infección o contagio por virus y bacterias o bacterias u otros microorganismos que encuentran condiciones sociales y ambientales propicias. Por ejemplo, el caso de la viruela que diezmó a la población, gran parte de la población indígena de la América en el tiempo de la conquista europea. Entonces, pero ¿cómo opera sobre eso hay varias teorías. Hay una teoría que dice que lo que pasa es que, bueno, que tienen, no es que sean falsas en sí mismas, sino que son unilaterales en su explicación. Entonces se dice que la viruela, los europeos ya habían estado expuestos a la viruela, sus cuerpos habían adquirido sistemas inmunológicos. La viruela básicamente es como una enfermedad infantil, parecida a la varicela que dan los bebés. Y que entonces los cuerpos indígenas de América Latina eran cuerpos infantiles, que no habían estado expuestos a grandes migraciones. En ese sentido, esa inmadurez los expuso mucho más. Esa es una teoría. ¿Es falsa? No del todo, pero sí es unilateral. Porque efectivamente la viruela se daba en condiciones de hacinamiento poblacional. Entonces, si cogemos el caso de las comunidades indígenas tipo los muiscas no vivían en hacinamiento poblacional, eran comunidades agrarias dispersas, se reunían en sus festividades, pero no tenían la posibilidad de estar agregadas como una ciudad europea. Y entonces ahí es donde viene el debate, que fue lo que los expuso entonces, pues los sistemas económicos que impusieron los europeos al confinarlos en el trabajo de la minería o de la encomienda, que agrupan, sacan a los indígenas de sus poblaciones, los concentran en poblaciones y los obligan a jornadas extenuantes de trabajo. Esa relación social y económica, al al juntar la población, pues cada vez nos juntamos más en ciudades, pero en el caso de los indígenas, al juntarlos mucho más, crea una condición ambiental y social propicia para la genitalización de la viruela. No es cierto, como lo sostiene la teoría anterior, de que eran cuerpos débiles per se, que no habían tenido contacto con otras, que no habían adquirido inmunidad. Claro, muchos indígenas se volvieron inmunes, pero la condición esencial no fue la biología del indígena, sino la condición social. Casi que diríamos que las pandemias tienen que ver con qué tipo de poblaciones entra en contacto el virus o la bacteria. Son poblaciones que están hacinadas, sobre todo sin medidas sanitarias. Pensemos en el cólera del siglo XIX, que extermina cantidad de gente en Europa, en Estados Unidos, pero el cólera tiene que ver que ataca, le llaman la enfermedad de los pobres, le llamaban así. ¿Por qué? Porque en las ciudades europeas del siglo XIX, los sectores populares urbanos vivían hacinados, sin acueductos, sin alcantarillado, en el que el agua potable estaba contagiada por los sistemas de alcantarillado. Pues esas condiciones sociales y ambientales o creadas por
por la vida en las ciudades eran muy propicias al contagio. Casi que toda la generalización de una pandemia tiene que ver, y tendríamos que mirarla así, cómo está la relación entre las formas de vida humana, las posibilidades sanitarias, en este caso moderno, el acceso que tengan las poblaciones a sistemas de saneamiento o de salubridad oportunas y la generación de los virus. Porque de hecho, lo que muestra estos últimos 20 años es que vamos a vivir en adelante expuestos a nuevos desconocidos virus, sobre todo que los reservorios de virus, según los expertos, ¿dónde están hoy en el mundo? A medida que avanza el calentamiento global, las zonas polares que estaban congeladas y en las y que en otro tiempo fueron, tenían vida vegetal, vida animal, al estar congeladas, muchas de estas bacterias y virus que quedaron atrapadas durante millones de años están exponiendo a medida que el clima se calienta. Y las migraciones de aves y las migraciones de mamíferos como ballenas, delfines, ponen en contacto esos virus con sociedades en donde además tenemos unas altas tasas de emisión de CO2, vamos a tener las condiciones perfectas para la mitigación de pandemias. Eso es lo que sostengo de que el capitalismo ha puesto en mayor contacto los ecosistemas, las poblaciones y la circulación internacional de virus y bacterias. Ninguna pandemia puede ser explicada por fuera de ese triángulo. Conexión de ecosistemas, circulación de mercancías, poblaciones y también circulación no solamente de mercancías e ideas, sino circulación bacteriana. Bien, profe, gracias. Digamos que después de la actual pandemia pueden aparecer diferentes cursos de acción, ¿sí? Pero en lo inmediato quizás sea improbable que se produzcan transformaciones en dirección de un nuevo contrato socioeconómico y que esté fundado en la equidad y en la sostenibilidad. En ese sentido, profesor Juan Pablo, ¿cómo las pandemias pueden entonces estar relacionadas con cambios estructurales en la sociedad? Bien, el profesor Frank nos ha hecho una muy interesante relación entre pandemia, naturaleza y capitalismo, y nosotros estaríamos abocados en este momento al renacer de lo que llamaría Rousseau un nuevo contrato social. Nosotros, ante las evidentes fallas que presenta el capitalismo, tendremos que estar dispuestos a presenciar, ojalá sea así, cambios estructurales en la forma en que la sociedad se relaciona con la economía y con la naturaleza. Ese nuevo contrato social, esos cambios estructurales que van a imprimírsele a la sociedad nueva, van a estar desarrollados desde varias categorías, desde varias aristas. Una puede ser una nueva forma de ver la globalización, una globalización más equitativa. Ante un sistema económico tan desigual como el capitalista, que sacó a relucir lo peor del capitalismo en esta crisis, se va a requerir que este nuevo capitalismo, esta nueva globalización, sea capaz de dar la talla ante estas nuevas perspectivas. De otro lado, este nuevo contrato social va a tener que pensar muy bien si continúa por el lado del individualismo económico o si va a tener que pensar en formas diferentes para contribuir a mejorar los problemas de desigualdad. Todo eso no se va a poder hacer si no existen cambios institucionales. Las instituciones en el mundo, cuando suceden estos fenómenos, pues sufren fuertes transformaciones y esas transformaciones requieren adaptarse a las nuevas formas de vida de la sociedad. Los sistemas políticos, por ejemplo, van a exigir, los movimientos sociales van a exigir que las democracias sean más participativas. Todo esto conducirá sin duda a que el tema de moda, el cambio estructural más importante que se avecine sea el tema de la
de volver a rediseñar la distribución de la riqueza en el mundo. Ese es el tema importante. Es decir, es un nuevo contrato social al cual se le deben incluir nuevas variables que antes no estaban. De lo contrario, si no se hace esto, si no se incluyen esas variables, indudablemente que no sabemos qué camino pueda tener el capitalismo y sobre todo qué respuesta vayan a tener los poseedores del capital, que son quienes se han beneficiado de esta globalización y quienes van a tener un arduo trabajo para poderle responder a la sociedad ante estas nuevas circunstancias. Gracias, profe. Sí, definitivamente se trata de una crisis sanitaria sin magnitudes, justamente por la escala y la velocidad de su propagación. Profesores, profesor Frank, profesor Juan Pablo, ¿por qué es posible discutir las pandemias no solo como hechos sanitarios, sino como procesos socioambientales y económicos? Profesor Frank. Muchísimas gracias por la pregunta, porque justamente pues, nosotros somos del campo de las ciencias sociales. Estamos tratando de abordar un tema que aparentemente sería del campo exclusivo de los bacteriólogos, de los biólogos, del campo de la salud. Pero efectivamente la enfermedad es un hecho social. O sea, la enfermedad muestra las características de una estructura social, cualquier enfermedad. Tanto en cómo se padece como cómo se cura o no la persona. Y las pandemias son enfermedades colectivas supremamente dramáticas, porque además generan mucha incertidumbre y mucha angustia. Toda pandemia. La peste negra hace 6 siglos, la gente asumió posturas terribles, como suponer que, por ejemplo, los judíos querían destruir la cristiandad y hubo matanzas de judíos hace 6 siglos, a quienes se les acusó de que eran portadores de la bacteria de la peste negra. Bueno, no, aunque no sabían que había bacterias, pero eran los que estaban propagando la enfermedad. Entonces, cada época y cada pandemia trae una serie de condiciones sociales que son además muy interesantes, ¿no? Las pandemias además generan también la reflexión, hasta la literatura y el arte, ¿no? Cada pandemia tiene cuenta en Colombia tenemos El amor en los tiempos del cólera, que habla de las pandemias del cólera en el siglo XIX, García Márquez, o Defoe con la peste, o la misma La peste el gran escritor francés del existencialismo. Pero también en el arte, en la pintura, se expresa la pandemia. Pero la pandemia, como es un hecho social, es también un hecho obviamente sanitario, que tiene que ver con la posibilidad de acceso a sistemas de salud y a condiciones de vida tengan las garantías para tener una vida digna, por ejemplo, en tiempos de cuarentena. La cuarentena lleva 100 siglos, el modelo de cuarentena se implementó con la peste negra. La cuarentena supone un aislamiento social mientras circula el germen, la gente adquiere defensas y porque se entiende que entre más contacto social, más rápido está el contagio de humano a humano. Pero esencialmente, lo que hemos aprendido en el campo de las ciencias sociales es que las pandemias lo que están poniendo en mayor exposición son nichos ecológicos en donde los virus y bacterias cumplen un papel de reciprocidad y no son letales. El VHI no es letal en simios, pero ¿cuándo se vuelve letal? Cuando el ecosistema de los simios está alterado por los humanos con la deforestación de los bosques, el trazado de ferrocarriles en África y la esclavización de poblaciones que ponen en contacto bosques donde viven los virus y donde están las bacterias y están los virus, los pone en contacto con las poblaciones humanas, además en condiciones de desigualdad, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero casi que ninguna enfermedad
producto de gérmenes, virus o bacterias, puede estar por fuera del análisis de cómo fue que un entorno, un nicho ecológico, que en el que durante millones de años estuvo habitado por virus y bacterias, cuando los seres humanos, producto de la activación del comercio, de las rutas, de las caravanas, pensemos en las caravanas de camellos, de caballos, los viajes interoceánicos y hoy el transporte aéreo que conecta en un día millones de personas, y personas, pero también conecta ecosistemas. Entonces, esa conexión de la naturaleza con los circuitos del comercio, del mercado, más acelerada, hace también mucho más rápida la expansión de la pandemia. Es impresionante. La última pandemia grande que tuvimos en Colombia, hace 100 años, la llamada gripe española, que fue una influenza, esa pandemia que mató en Colombia algo así como a 3.000 personas. Eh, Estuvo 2 años, pero se demoró en llegar casi 3 meses de Europa acá. Esta llegó en semanas, y tiene que ver con la aceleración del comercio, ¿no? Entonces, son las vulnerabilidades de la modernidad, porque la modernidad nos propone una globalización, un intercambio como muy positivo, pero también tiene su lado negativo, su lado oscuro. A mayor globalización capitalista, a mayor intercambios, también hay mayor posibilidad de compartir riesgos y mayor posibilidad de compartir catástrofes. Profesor Juan Pablo, ¿qué opinión le merece? Cuando uno habla de enfermedades y habla de naturaleza y miramos lo que está pasando, sin duda que esto destapó las ineficiencias que tienen nuestros sistemas de salud. Yo creo que el efecto más inmediato de la pandemia fue ese. Fue el efecto económico, el primer efecto económico de la pandemia. La crisis destapó las ineficiencias que tienen los sistemas de salud, pero principalmente en los países pobres, en los países más desiguales. Es una, en estructuras económicas tan endebles como la nuestra, donde los sistemas de salud vienen siendo cobijados por una ideología neoliberal, donde priman otros factores diferentes al ser humano. Entonces, los mercados están por encima de la prestación de un servicio de salud. Eso me parece a mí que es lo más grave de esta pandemia. Y es allí donde los estados se están dando cuenta que se necesita la mayor inversión. El gasto público se va a tener que invertir en mayor cantidad en resolver las ineficiencias de la salud que no se resolvieron años antes. Recordemos que Latinoamérica vive en el modelo neoclásico ortodoxo desde hace 30 años. Y cuando se privatizó la salud y se le dio prioridad a los mercados y se privatizaron las pensiones y todos esos esquemas de seguridad social pasaron de estar en manos del Estado a estar en manos del sector privado. Ese trabajo tan juicioso que hizo la ortodoxia hoy tiene un costo grandísimo. Todo lo que se ahorró se ahorraron los estados por invertir en salud, hoy lo van a tener que hacer a la fuerza. Entonces, esto está causando unos desequilibrios macroeconómicos inmensos que para los países pobres es muy difícil poderlos solventar porque no tenemos recursos. Entonces vamos a seguir en la misma rutina de no tenemos recursos, entonces endeudémonos porque no podemos ponerle impuestos a los ricos porque la clase dominante no va a permitir que se le pongan impuestos a la riqueza, por ejemplo, que es la discusión que ahorita en el mundo. Si nos referimos al profesor Thomas Piketty, aquel economista francés que está tan de moda, una de sus grandes propuestas mundiales es pongámosle impuestos a la riqueza para poder reducir la desigualdad en el mundo. En los países como el nuestro no va a ser posible, por lo menos en el corto plazo,
realizar ese tipo de transformaciones. Entonces nos vamos a ver abocados a que todo lo que nos ahorramos en épocas pasadas, los estados lo van a tener que gastar en salud y vamos a tener que a la fuerza adaptarnos a esquemas de salud un poco más modernos y de pronto un poco más alejados del esquema frío del mercado. Ese yo creo que es mi principal preocupación con respecto a este impacto socioambiental y económico. Bien, a lo largo de la discusión, cada uno ha traído a colación un aspecto que definitivamente no es un misterio para ninguno de nosotros, y es que definitivamente la pandemia no afecta a todos por igual, ¿sí? Por ejemplo, en los países desarrollados, ellos pues se ven enfrentados a una doble crisis, y doble crisis estamos haciendo referencia a una crisis sanitaria y una crisis económica, pero los países que están en vía de desarrollo se ven enfrentados a una triple crisis, y estamos hablando no solamente en términos sanitarios, económicos, sino también sociales. Profesor Juan Pablo, ¿a qué entonces nos vemos enfrentados en materia de política económica ahora que usted nos está ilustrando con todo este tema de, por ejemplo, de intervención del Estado? Mira, la política económica indudablemente va a tener que cambiar. Nosotros estábamos acostumbrados a una política económica, digamos, tradicional, ortodoxa. Me tengo que referir mucho a eso porque pues ese es el modelo imperante. El modelo neoliberal nos traía un decálogo de propuestas, las propuestas del Consenso de Washington, donde nos indicaban cómo debíamos comportarnos en términos de política monetaria, de política fiscal, de política de comercio exterior. Pero entonces la crisis ha desatado unos fenómenos que nos ponen de relieve unas nuevas realidades frente a esta política económica. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la política monetaria? La política monetaria a la cual estábamos acostumbrados era que un banco central bajara las tasas de interés y con eso se resolvía el problema. Hoy en día ni siquiera esa forma de actuar de los bancos centrales ha tenido una respuesta eficiente. Pongamos un par de ejemplos. En Colombia, la política monetaria del Banco Central para poder atacar esta crisis simplemente se ha reducido a dos cosas. Uno, a brindarle liquidez a los bancos para que los bancos presten, pero los bancos prestan y no hay quien vaya por los préstamos. Los empresarios no pueden ir por los préstamos porque no están vendiendo. Los pequeños y medianos empresarios no les interesa adquirir más deudas en un ambiente de incertidumbre. La gente menos, la gente no quiere ver bancos en este momento de ninguna manera. Y de otro lado, el Banco Central colombiano lo que ha hecho es bajar las tasas de interés y con esas dos tímidas medidas, pues ellos creen que están haciendo política monetaria efectiva. Esa política requiere cambios trascendentales. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a nuevas propuestas de política económica, como por ejemplo, darle entrada a la heterodoxia. Ya muchos analistas ortodoxos han entrado en razón y ya están compartiendo propuestas como, por ejemplo, facilitar la emisión de dinero de los bancos centrales a los gobiernos para que los gobiernos puedan adoptar el gasto público de una manera más rápida y puedan llegar a las clases vulnerables de una manera más eficiente. En ese campo de la política fiscal, entonces van a tener que producirse cambios importantes también. Vuelvo al caso colombiano me preocupa mucho, y es Colombia ha tomado muy tímidamente las respuestas fiscales, por ejemplo. Colombia apenas ha gastado o pretende gastar poco menos del 3% en términos del PIB en cuanto a gasto público, mientras que economías de similar desarrollo como la peruana, por ejemplo, ya se acercan a niveles del 10% del PIB, o Brasil, o incluso Chile, que es el alumno más juicioso del monetarismo en América Latina, ya está haciendo esfuerzos fiscales más grandes. Colombia lo ha tomado de manera muy tímida. ¿Cuánto se tuvieron que demorar para entregarle un subsidio de 350.000 pesos a las personas, a los empleados de las empresas, por ejemplo? ¿Cuánto se tuvieron que demorar para poder entregar 160.000 pesos a grupos vulnerables que no representan ni siquiera la mitad de las personas que están en la informalidad en Colombia? Entonces, todavía están pensándolo,
están en la discusión de si hacemos, si promovemos una renta única universal para todas las personas vulnerables que están en la informalidad, y todavía el Ministerio de Hacienda está dándole vueltas a eso. Me parece que el gobierno colombiano ha sido muy tímido en cuanto a eso, y esa nueva política económica va a exigir cambios en estas dos áreas, en la política fiscal y en la política monetaria, y eso incluso podría ser determinante para un nuevo paradigma económico en el futuro. Uno podría pensar que de pronto se avecina un nuevo paradigma económico del cual desconocemos sus alcances. Esta pandemia es como una especie de free rider viral, ¿no? Porque utiliza nuestra organización social para poderse expandir por todo el planeta. Digamos que se ha discutido mucho sobre el cambio civilizatorio post pandemia. Profesor Frank, en su opinión, ¿nosotros qué podemos esperar al respecto? Bueno, pues de hecho venimos de una crisis que algunos han llamado antes de la pandemia una crisis civilizatoria. Un agotamiento de este modelo capitalista de organización de la naturaleza que ya no da más, no daba más. Lo que pasa es que, como dice nuestro colega Juan Pablo, puso en evidencia. Lo que hace esto es desnudar una condición que mucha gente venía denunciando, pero que se decía, no, no es cierto, todo marcha perfectamente. No es cierto el cambio climático, no es cierto la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, venimos de una crisis económica no solamente cíclica, sino también estructural de este orden económico. Pero también hay una crisis profunda esa crisis civilizatoria tiene múltiples dimensiones: económica, mental, ética, social, de las relaciones sociales. Este individualismo exacerbado está en crisis, y lo que nos muestra hoy, todos los días, nosotros como profesores, ayudando a nuestros estudiantes, a nuestras familias, o sea, se muestra que es necesario sistemas de atención social solidarias, mucho más sólidas de las que estábamos, ¿no? Pero también hay una crisis cultural, que, entre otras cosas, porque circula, así como hoy estamos discutiendo aquí elementos desde el punto de vista de la academia, tratando de argumentar, también hay una circulación masiva, viral, eh, de mentiras producidas tanto por los de arriba, que circulan sin control, a tal punto que muchas veces la gente no sabe si es verdad o no. A mí me asombra mucho esta tendencia, por ejemplo, en sociedades de consumo como la norteamericana, donde una gran población dice, no, es mentira la pandemia, queremos comprar y comprar y ir a la tienda a comprar al consumo, y porque les ha circulado la idea de que no es cierto, de que todo puede seguir de forma normal. Entonces, diría yo para cerrar ese punto, y es que esta multiplicidad de las crisis civilizatorias del presente capitalista se hizo mucho más aguda y más notoria con esta pandemia. Y como dice el profesor Juan Pablo, lo que uno espera es que esto, desde las iniciativas ciudadanas, existan la conciencia y el reclamo de que se tiene que avanzar hacia un orden civilizatorio distinto, más armónico y solidario entre humanos, pero también mucho más responsable con la naturaleza. De lo contrario, no hay vuelta atrás. Y sin querer ser catastrofista, pues lo que estamos viendo es una catástrofe. Casi 350.000 muertos en pocos meses en el mundo es una catástrofe. Y tiene responsables, no solamente el virus, hay responsabilidades políticas que más adelante tendremos que entrar como sociedad civil a discutir la responsabilidad de esas muertes. No es que la gente se fuera a morir porque sí, no, es que fue expuesta a una condición que no tuvo que haber sido expuesta. Sí, profe, de acuerdo. Y digamos que aunque la respuesta a la emergencia definitivamente requiere más Estado, pues hay que tener en cuenta pues, que el Estado no necesariamente te cuida, ¿no? También te mata por acción cuando es totalitario o por omisión cuando es débil. Profesor Juan Pablo,
Y en ese sentido nosotros podemos entonces afirmar que vamos en dirección hacia un nuevo paradigma de pensamiento económico. Pues ojalá fuéramos para un nuevo paradigma. Lo que pasa es que el capitalismo ha aguantado muchas crisis, ¿no? El capitalismo aguantó la crisis del 29, se adaptó, entonces adoptó el modelo keynesiano. Con el modelo keynesiano resolvió los problemas más urgentes. Después vino la crisis del año 73 del siglo pasado y entonces el keynesianismo fracasó, no tenía respuestas y le tocó al monetarismo de Milton Friedman encabezar la cruzada ideológica para salvar al capitalismo de esa crisis y nos quedamos en ese paradigma del monetarismo que hoy lo conocemos con otros nombres, pero que es el mismo, es el monetarismo, es el neokeynesianismo, o es el modelo neoclásico, la ortodoxia o modelo neoliberal, como lo queramos llamar, y esos y el problema es que ese capitalismo ha aguantado muchas crisis. Por ejemplo, todos pensamos que en la crisis de 2008, aquella famosa crisis financiera se evidenció con la quiebra del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, todos pensamos que el modelo neoclásico había llegado a su fin, pero resulta que no. El modelo neoclásico ortodoxo neoliberal se adaptó de nuevo y comenzó otra vez claro, le echó la culpa, como siempre sucede, entre ideologías se echan la culpa de quién fue el autor de cada crisis. Por ejemplo, a la crisis del 29 le echaban la culpa al Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, otros le echaban la culpa al modelo neoclásico, otros le echaban la culpa que le faltó al Estado actuar. Entonces, siempre que hay una crisis le echan la culpa a cada una de las escuelas y entre ellas se atacan atribuyéndose ser los causantes de cada crisis. En este momento, en el momento de la crisis que estamos viviendo, es indudable que el modelo económico va a tener que presentar algunos cambios, algunas modificaciones. No sabemos si de pronto vamos a regresar al keynesianismo o podemos regresar también al marxismo. Ha habido tantas elucubraciones sobre el tema que no estamos seguros lo que pueda pasar. Lo que sí es cierto es que debemos estar atentos porque la sociedad civil, como lo decía el profesor Frank, es la que va a tener a la mano las herramientas para poder manifestarse y de una vez por todas poder plantear el modelo de desarrollo más equitativo posible que resista a la sociedad contemporánea. Yo no estoy seguro que el capitalismo tal como quedó planteado antes de la crisis vaya a salir airoso después de esta crisis. Yo creería que van a haber cuestionamientos muy serios a la forma como el capitalismo le ha hecho daño a la naturaleza y la naturaleza pues nos ha mostrado semejante crisis de la cual no sabemos cuánto nos costará salir. Pero también hay que mirar que el capitalismo tiene unas fuerzas intrínsecas muy fuertes. Los dueños del capital en el mundo tienen muchísimo poder en los gobiernos y tienen unas formas maquiavélicas de resolver los problemas que, que son complicadas. Entonces es muy difícil hablar de nuevo paradigma. Ojalá encontráramos el regreso a sistemas mucho más equitativos, por ejemplo, pensar en revivir el estado del bienestar. Eh, algunos economistas podrán estar diciendo, pero volver al estado del bienestar es financiarlo con gasto público y entonces seguir endeudándonos. ¿Y quién va a pagar eso? Pues entonces, ¿quién va a pagar eso? Pues requerimos hacer cambios muy fuertes en la estructura de impuestos de los países. Necesitamos hacer verdaderas estructuras impositivas progresivas, eliminar la dependencia de los impuestos regresivos y hacer impuestos más fuertes a la riqueza de manera más progresiva y con esa forma se puede financiar ese regreso a un nuevo estado de bienestar. Pero pues recuerden que quienes gobiernan los países en este momento
no pueden estar pensando otra cosa. Y hay un elemento adicional que no quiero dejar pasar, y es que los Estados Unidos están llevando al mundo a un esquema de proteccionismo muy complicado, muy peligroso. Muchos economistas dicen y muchos analistas coinciden en afirmar que una de las consecuencias de esta pandemia va a ser el regreso al proteccionismo y la caída vertiginosa de la globalización económica, pues precisamente por la forma como se expandió la pandemia. Entonces, eso también es un problema muy complicado para el mundo, cómo adaptarnos a un nuevo paradigma con estas condiciones, por ejemplo, del neomercantilismo al estilo Donald Trump. Pues es muy difícil hacer predicciones, pero lo que uno ve es que es indudable que estas crisis van a tener que traer cambios significativos en las nuevas formas de hacer teoría económica y de hacer política económica en el mundo. Bien, profe, pues muchas gracias a los dos, al profe Frank, al profe Juan Pablo, por aceptar esta invitación. De verdad que ha sido un ejercicio muy enriquecedor también pues para la formación de nuestros estudiantes, para generar debate, opinión crítica. Muchísimas gracias. Vamos entonces a leer algunas preguntas pues que nos plantea el público, que pueden escribir en el cuadro de preguntas. Bien, entonces acá tenemos al profesor Sander Rangel. Dice, al menos en el corto y mediano plazo podría decirse que las pandemias han transformado las dinámicas de producción e interacción comercial para llevarlas a transformaciones estructurales. En esta ocasión, ¿resulta factible hablar de una tendencia de autoabastecimiento y algo de endogamia productiva que favorezca una disminución en la concentración de la riqueza? Uy, difícil de, es una pregunta complicada porque aquí hay muchos elementos. Yo no veo el cambio del sistema, que el cambio del sistema económico vaya a ser tan estructural. Eh, las condiciones del capitalismo actual están muy arraigadas y la globalización ha impactado tanto las relaciones de comercio que es muy difícil pensar en que se pueda hacer en el corto plazo un cambio tan fuerte que empiece a cambiar las estructuras. Indudablemente los cambios estructurales pues van a exigir, esos son cambios de largo plazo. Lo único que nosotros podemos esperar ahorita son cambios coyunturales, porque ahorita ahorita la urgencia de los gobiernos está en cómo resolver el problema de la inmediatez. Y yo creo que los gobiernos están olvidando, y en eso coinciden también muchos analistas, están olvidando qué cambios estructurales hay que comenzar a hacer desde este momento para que 10 o 20 o 30 años después, que es el momento en el que se manifiestan los cambios estructurales, se puedan ver realmente plasmados en la nueva sociedad económica. Entonces, yo no veo tan claro esa salida porque la globalización, es posible que haya un efecto proteccionista de corto plazo, pero yo creo que con el avance del tiempo las cosas van a intentar volver a la normalidad en esos términos. Muchas gracias, profe. Nos pregunta Jason, desde el planteamiento de Naomi Klein en su Capitalismo del Desastre, podríamos estar vislumbrando una nueva terapia de shock, Friedman y la Escuela de Chicago, en nuestro país, que conducirá a un nuevo orden sistémico de la economía. Ya vemos posibles nuevas medidas económicas en la que fácilmente observamos la desigualdad que seguirá imperando entre el ser del empresario y el obrero. Acá hay otra pregunta del profesor Camilo, perdón, y eso que son ustedes los que hablaron. El profesor Camilo pregunta, Beck dice que el mercado se impuso a la política. En las actuales circunstancias, ¿esta afirmación se hace más evidente?
Yo quisiera retomar la pregunta anterior, la pregunta sobre las El capitalismo al formas, desastre. sí, sobre el capitalismo del desastre. Claro, es cierto que las relaciones de producción capitalista están muy arraigadas y eso no es, digamos, nosotros estamos hablando de que los dueños del capital pues fácilmente no van a permitir, ni menos en una época de estas, cuando ellos van a decir que han tenido que asumir semejantes costos de esta crisis, pues mucho menos van a permitir que se les entre a reducir sus ganancias, se les pongan impuestos más fuertes, porque los gobiernos, y el ejemplo colombiano es muy claro, los gobiernos de tipo que manejan el modelo ortodoxo de economía, pues sin duda prefieren los esquemas de impuestos que le bajen los impuestos a las empresas para que las empresas, la lógica de ellos es que le bajen los impuestos a las empresas para que las empresas contraten más empleo y produzcan más, es decir, una economía más hacia la oferta que hacia la demanda. La ley de Say en todo su esplendor, toda oferta crea su propia demanda. Entonces, los gobiernos no creo que vayan a dar el paso si no es porque la sociedad civil se lo exija de una manera más drástica. No creo que vayan a dar el paso a dar semejantes cambios en los esquemas impositivos de las empresas, por ejemplo. Entonces yo en eso no soy muy optimista realmente. Bien. Frente a la segunda pregunta, yo creo que, claro, los gobiernos están aprovechando esta pandemia para experimentar posibilidades de control social a diferentes escalas, ¿no? Confinar poblaciones, cerrar los congresos, digamos, hay una concentración del poder político en los ejecutivos del mundo porque muchos congresos están funcionando semipresencialmente, sin capacidad de control real. Entonces, algo así como que el mercado eh, tiene una capacidad de decisión sobre las decisiones estatales y que hace que es el mercado el que definió, por ejemplo, en el caso colombiano, la apertura de la economía, de la manera como se está haciendo. Eh, y en la condición, además, de una sociedad en la que la informalidad laboral es creciente. Es decir, nosotros estamos desde nuestras casas trabajando porque tenemos empleo, pero la mayoría de la población no puede darse este lujo de trabajar desde casas. Entonces, pero a la vez hay una experimentación también de hasta qué punto las sociedades están dispuestas a asimilar la, la pérdida de libertades civiles, de derechos democráticos. En todo el mundo está suspendida casi que de facto la protesta social que venía el año pasado creciendo en Chile, Colombia, diferentes países. Entonces, vivimos una condición claro, de confinamiento, pero también de avanzada, porque es curioso, se congela la protesta que estaba cuestionando las políticas económicas, pero las políticas económicas se encuentran el camino para generalizarse, a veces sin pasar ni siquiera por el debate en el Parlamento, en los congresos. El Congreso parece como ausente, tratando de ser como opinión, pero hay una suspensión del Estado de Derecho de facto, que además que no es visible porque estamos confinados. Y ha sumado a eso una crisis de la democracia en donde la gente confunde la politiquería con la política. Entonces mucha gente celebra que se acabe ese parlamento, ese congreso, ¿para qué sirve? Ladrones, que solamente está el presidente mandando y obedeciendo. Todas estas manifestaciones que van apareciendo son experimentaciones también de doctrina de shock en varios niveles. Claro, y si a eso le sumamos que la construcción ciudadana de la sociedad civil es muy débil, la sociedad civil no asume, no regula, no controla lo que hacen sus gobernantes, pero los gobernantes tienen las manos
totalmente libres para no tener Congreso que los controle, no tener ciudadanía que proteste, ni tener mecanismos de acción civil para exigir. ¿A dónde tenemos que ir? Justamente hacia ese lado. En el caso nuestro como academia, a contribuir a fortalecer la capacidad crítica de la sociedad civil. Esa es la distancia de exigibilidad a los estados de que concerten sus decisiones con lo que llamamos la población, con la ciudadanía. Hacia allá tendremos que generar un escenario ahorita de apertura de la economía, pero también de apertura de la democracia. Es que nos dicen, se abre la economía, pero la democracia puede esperar, ¿no? Y la democracia entendida como la posibilidad de incidencia real en decirle al gobernante, un momentico, pare que usted está violando los derechos laborales, usted está pasando por encima de la Constitución y está imponiendo medidas que no deben ir. Esa democracia también tiene que ser abierta desde abajo, ¿sí? Desde abajo nos toca abrirla, es decir, desde la ciudadanía. Sí, tiene toda la razón el profesor Frank. Estamos en el momento más peligroso. Estamos a un paso de consolidar el caudillismo y el autoritarismo. El confinamiento fue el escenario ideal para que los líderes empiecen a pensar en esos regímenes autoritarios y en caer en el peligroso camino del caudillismo. Los países a los gobiernos les llegó caído del cielo, perdónenme la expresión, la pandemia, porque la pandemia logró bloquear de alguna manera toda esa protesta social tan fuerte que se estaba presentando a fines del año pasado. Entonces, lo que uno esperaría es que la sociedad civil empiece a responder de una forma igual o superior con su descontento en las épocas posteriores a la pandemia. Pero el problema que viene ahí es que los gobiernos van a aprovechar todo este periodo para acentuar la táctica, digamos, de autoritarismo y eso va a ser un tema bien complicado en el futuro. José David Cuervo nos pregunta, dice, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Me gustaría preguntar, de acuerdo a estos nuevos escenarios donde efectivamente el exceso de uso de los recursos naturales nos lleva a plantear una forma de producción y comercialización menos depredadora, ¿será posible establecer una forma diferente de medir y comercializar estos bienes tan escasos como lo son el agua, el petróleo, entre otros? Muchas gracias. El capitalismo es implacable. El paradigma neoclásico es implacable. Es decir, mire, los recursos ambientales, los movimientos del mundo que hay en pro del cambio climático y del mejor manejo de los recursos naturales, eso es un discurso que, digamos, se queda ahí porque es que el capitalismo requiere capital para vivir y el capital viene de esas formas de explotación de la tierra. Entonces, ese es un tema que digamos, yo no le, a eso sí que menos le veo futuro, porque es como decirle que a Colombia que deje de exportar petróleo y comience a exportar frutas. Colombia no puede dejar de exportar petróleo en el sentido estrictamente económico, porque es que el petróleo representa el 60% de nuestras exportaciones. Entonces, mire lo que sucedió con la caída de los precios del petróleo. Nosotros tenemos dos pandemias, ¿no? La pandemia del COVID-19 y la pandemia de la caída de los precios del petróleo. Si con esa caída del 2014 duramos lo que duramos para poder medio salir y crecer al 3%, un crecimiento mediocre, imagínense lo que nos va a tocar para poder pasar a escenarios de crecimiento después de estas dos pandemias a las que nos vemos enfrentados. Entonces yo sí no le veo a eso mucho futuro. El discurso ambientalista creo que va a ser uno de los que menos oportunidad van a tener en el proceso de recuperación, porque la recuperación va a ser tan complicada y tan dolorosa que esas consideraciones van a quedar en un segundo plano, creería yo. Yo agregaría que
Y claro, desde la perspectiva de quienes han construido este modelo económico, cimentado y que además nos han organizado la vida cotidiana en función del sistema, efectivamente no hay ninguna consideración. De hecho, lo que uno escucha, no solamente de las teorías de la conspiración, sino desde los grandes emprendimientos científicos globales, están pensando estas élites del poder económico en traer el agua de la luna, porque se va a acabar. Es decir, hay casi como una apuesta que este mundo va a dejar de existir y habrá que ver de dónde traemos los recursos. Claro, eh, pero el asunto tiene que pasar por el escenario de lo político. Y en lo político somos los actores sociales quienes, si aprovechamos esta oportunidad en el sentido de que se pone de manifiesto la posibilidad de discutir el modelo económico y sus limitaciones, es ahí en donde tendremos que crear una, una idea que alimente la necesidad de cambio, que alimente la necesidad de cambio. Es decir, si logramos posicionar en la agenda de la opinión pública ciudadana la idea de que efectivamente esta sociedad nos está exponiendo, nos está agotando, está acabando la casa común y que es necesario ir hacia otro horizonte, hacia otra forma de relacionarnos entre humanos, donde esas élites del poder pues tendrán que darle paso a iniciativas globales también desde abajo. Es el campo de disputa, lo que hay aquí es un campo de disputa. Y como la política es el campo de lo posible, también de lo imposible, como decía Marta Harnecker, para hacer aquello que se ve como imposible, hacer lo posible, pues lo que nos corresponde, porque en el caso de la academia, el compromiso con formar políticamente a la ciudadanía para que tome decisiones acertadas, para que en el campo de lo político aproveche oportunidades, eh, tenga capacidad crítica de tomar distancia de aquellos discursos tóxicos, de toda esta ideología y piense horizontes compartidos, horizontes comunes, prácticas de solidaridad reales que transforman el campo de lo político. Ese es el juego. Como dice el profesor, en una debilidad muy grande, porque carecemos de medios de comunicación, nos comunicamos de esta manera, pero los grandes canales internacionales y nacionales que están al servicio de los capitalistas, pues obviamente van a decirnos que la única posibilidad es que confiemos en los que siempre lo han hecho, los que siempre han gobernado, pues deberán seguir gobernando porque no hay otra alternativa. Ese es el proyecto hegemónico. Entonces, a ese proyecto hay quien también controvertir. Sí, muchas gracias, profe. Lo que conocemos nosotros como el cisne negro, fenómenos que se ven imposibles, pero que se pueden, que se hacen posibles. Tenemos ahora el comentario del profesor Camilo agradeciendo al profesor Frank. A Susana Avendaño agradece por las buenas explicaciones. Tenemos una pregunta de Sofía Mendoza, dice, si dejáramos los gobiernos representativos, si hubiera mayor participación ciudadana, ¿creen ustedes que podría ser el fin del capitalismo, todo esto a través de un consenso ciudadano? Y les haría acá otra pregunta de Gilberto Ortiz, dice, teorías como la del decrecimiento, ¿hasta qué punto empiezan a tomar relevancia bajo el contexto actual? Y con esto entonces terminaríamos nuestra sesión de preguntas. Se nos ha terminado el tiempo, entonces el espacio para que por favor respondan estas dos preguntas como algo muy concreto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero terminar lo que ha dicho el profesor Frank y lo que nos hacen la inquietud que surge en esta última pregunta. Sin duda que la sociedad civil es la que tiene en sus manos las herramientas para poder cambiar el sistema económico. Si la sociedad civil se organiza y realmente encuentra un camino
mediante el cual pueda lograr las transformaciones en el modelo, ese es, yo creo que sería el único camino posible. Pero de todas maneras, el capitalismo, mire lo que le ha pasado a Latinoamérica, los ejemplos de Latinoamérica, aunque no son los mejores para mostrar, mire lo que le pasa a los países cuando medio intentan hacer cambios en su modelo económico. Venezuela o recientemente Bolivia. Cuando suceden esas cosas, uno se pone a pensar por qué siempre que va a pasar que estos países están intentando hacer esos cambios, precisamente ocurren los fenómenos que ocurren. Entonces, uno es yo por lo menos soy muy pesimista en ese sentido. Los ejemplos que yo veo en el mundo, cuando los países han querido hacer cambios en sus sistemas económicos, el actual capitalismo no lo veo como muy convencido de que lo permita en el corto plazo. No sé qué piensa el profesor Frank. Claro, son desafíos muy grandes, porque como está de moda la palabra reinventarnos, estamos reinventándonos las clases, la vida en el encierro, pues hay que reinventarnos también lo que hemos entendido por las alternativas políticas. Esta es una oportunidad muy interesante, ¿no? Para imaginar, y sobre todo para formarnos políticamente y para tener apuestas de largo plazo, claro. Un escenario muy difícil. Yo comparto de la segunda pregunta. Yo soy partidario de que aquí hay que avanzar hacia el decrecimiento económico, es decir, a economías de menos consumo. Nosotros podemos vivir con lo básico. No necesitamos tener la ostentación. Y creo que gran parte de lo que ha pasado en Venezuela es que transitó cambio de gobierno sobre una base de una sociedad de consumo, de la renta petrolera, no productiva, no agrícola, muy dependiente de eso, administrada por izquierdas o derechas, pero el mismo modelo. Yo creo que aquí es importante aprender, más bien desaprender de la apuesta a este proyecto de modernidad que nos dijo que la felicidad es en tener y tener. Y creo que hoy nos exige pensar sociedades en las que podamos vivir bien con lo básico. Y lo básico no es vivir en la indigencia. Lo básico es, no, yo no tengo por qué tener, digamos, miles de millones de pesos para poder vivir, porque no lo voy a poder disfrutar. Tener mi trabajo, mi ingreso, lo básico, eso sea compartido. Pero lo que nos ha mostrado también, creo que es que hay unas desigualdades en el mundo brutales, en donde hay gente que tiene inimaginable cantidad de poder, que uno dice, pues, ¿para qué? En el mundo y en Colombia. Entonces, las dinámicas de la economía deberían pensar también hacia sociedades, digamos, más tranquilas con las posibilidades que tenemos, con lo que llamamos lo básico, sobre todo el disfrute de la vida. A mí esa propuesta de la teoría del decrecimiento siempre me ha llamado la atención, y en estos momentos yo la vería como una teoría muy alternativa y muy interesante. Lo que pasa es que yo no me imagino a los gremios colombianos cuando les digan que tienen que dejar de producir. No me imagino a los directores de la ANDI. No quiero entrar en esos temas, pero no soy muy optimista al respecto. Tenía el micrófono apagado, perdón. Profesores, pues nuevamente les reiteramos las gracias desde el programa de Economía por aceptar la invitación. Como lo dije hace un momento, fue un ejercicio bastante enriquecedor. Se nos ha terminado el tiempo, entonces pues a todos los asistentes, muchas gracias por participar de este webinar. Esperamos entonces vernos en una próxima oportunidad y pues un feliz resto de tarde para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muy amables. Igualmente, gracias. Profesores, a Bueno, ustedes. Mil gracias. gracias.